buenos días, siendo las 9 de la mañana con 2 minutos del día 13 de enero del año 2026, se hace presente a través de la plataforma Google House Meet la señora juez titular asignada al tercer juzgado de investigación preparatoria nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la continuación de la audiencia de control de acusación en el expediente judicial asignado con el número 101-2019, incidente 53, que se sigue contra Miguel Ángel Ángeles Romero y otros por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda a su acción. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días con todos los presentes. Fiscal Adjunta Provincial de la Segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, equipo 4, con casilla electrónica 58148. Bien, la parte agraviada está presente. Buenos días, señora magistrada, representante del Ministerio Público, Defensas Técnicas, en representación de la Procuraduría Pública contra el Crimen Organizado, la abogada Dania Zuleina Gómez Olarte, con registro del Colegio de Abogados de Huánuco, señalando domicilio casilla electrónica 172650 y con demás datos que eran registrados en escritos presentados a su judicatura. Muchas gracias. Gracias. Las defensas técnicas de Juan Carlos Sotomayor Vitela, ¿está presente? Sí, señorita juez. Enrique Bien. Alberto Napa Chumbiauca, registro CAL 31740, defensa técnica de Juan Carlos Sotomayor Vitela y con demás datos ya consignados en audiencia anterior. Gracias. Defensa técnica de Ana Karin Suárez Padilla y Camila Belén Chávez. ¿Está presente? Defensa técnica de Fritz Antonino Moreno. Señora magistrada, disculpe. Señora magistrada, muy buen día. Defensa técnica de Camila Belén Chávez. Ya, y de Ana Karina no es usted. No, solamente de Camila Belén Chávez. Abogado, Ya, abogado José Iván Moya Huatuco, con registro del Colegio de Abogados de Lima 29735, casilla electrónica 7220 y demás datos ya consignados en la audiencia precedente. Muchas gracias, señora magistrada. gracias. Defensa técnica de Fritz Antonino Moreno Cosío. Señorita magistrado, muy buenos días con todos. Abogado Jimmy Alexander Benítez Tangoa, identificado con registro CAL 56671, casilla electrónica SINOE 13104, correo electrónico estudiobenitestangoa@gmail.com y número celular de contacto 981328200. Gracias. Defensa técnica de José Luis Gutiérrez Villacorta. Magistrada, buenos días. Por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con registro de colegio de abogados de ICA 4618 y domicilio provincial en Girón Carabaya 831, Cercado de Lima. Señora magistrada, también asumo la defensa del señor Jesús Fernando Guaranca Bermudo. Muchas gracias. Defensa técnica de Graciela Quispe Condori. Sí, buenos días, señora magistrada. El abogado Raúl Bonet Salazar, con registro del Colegio de Abogados de Lima 55169, casilla electrónica 183, correo electrónico angelitovoz@gmail.com, número celular 902-205-958, casilla judicial 19541, edificio El Zamora Valdez. Muchas gracias. Bien. Defensa técnica de Jefferson Paucar Sinche. Buenos días, señorita magistrada. El que habla es el abogado Miguel Ángel Villar Lamborghini, con colegiatura 10397, con SINOE 5853, con correo miguelvillarlan@gmail.com, con teléfono 996450854. Domicilio procesal en calle Mateo Pumacao, 353, interior 102, Jesús María. Señorita magistrada, disculpe, el que habla se está personando recién por la defensa del señor Jefferson Antonio Papa. Yo he sido su abogado hace más de un año y me ha llamado, yo he ido al penal donde está él recluido. Eso lo vamos a tratar más adelante, ¿sí? Perfecto, Estoy en la gracias. Bien. Defensa técnica de Juan Yamilo de Runcimán. Buenos días, señora magistrada. Buenos días a todos los presentes. El letrado Nels Josué Pedro Mesa Rivera, con registro CAL 97614,
casillas electrónicas SINOE 554, correo electrónico estudio de las casas abogados 1@gmail.com, número de celular 956-22790 y domicilio procesal Avenida Garcilaso de la Vega 1494, séptimo piso. Gracias. Bien, defensa técnica de Romina Débora Cialer Lengua. Buenos días, doctora. Soy el doctor Juan Sánchez Ríos, Colegio de Abogados 2698 y demás datos consignados en autos. Muy amable. Bien, defensa técnica de Víctor Martín Chuquillauri Castro. Buenos días, señorita magistrada. Le saluda el abogado Víctor Raúl Dávalos Vázquez con registro CAL 25339 y los demás datos que han sido consignados en autos en la audiencia anterior. Mi patrocinado, cuyo nombre es Víctor Martín Chuquilluri Castro. Gracias. Bien, se precisa ello porque el requerimiento fiscal indica Chuquillauri. Defensa técnica de Miguel Ángeles Romero. ¿Está presente? Defensa técnica de Víctor Eduardo Rute Echenique. Buenos días, su señoría Pedro Joel Lavado de Gracia, con registro CAL 44681 y demás datos que obran en autos. Defensa técnica de Jairo Obián Sánchez. Buenos días con todos. Defensora Pública, Peggy del Pilar, F. Canaque, del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque 3850. Bien, defensa técnica de Arnold Javier Suclupe Salazar. Señorita magistrada, muy buen día a todos los presentes. La defensa técnica del señor Arnold Suclupe Salazar, el abogado Anthony Blas Cabanillas, con registro del Colegio de Abogados de Callao, número 8464, casilla electrónica 47565 y los demás datos que ya se encuentran en autos. Gracias. Gracias. Defensa técnica de Jesús Fernando Guaranca Bermudo. Defensa técnica de Juan Dani Canchari Guzmán. Defensa técnica de... Buenos días con todos los presentes. Soy la abogada Nuri Janet Sánchez Ocampo, identificada con el registro del Colegio de Abogados de Lima 58459, con casilla electrónica judicial 2866, con correo electrónico lsilbcm@gmail.com, con domicilio procesal en el Jirón Lampa 1115, departamento 803. En esta oportunidad ejerzo la defensa técnica del señor Aldo José Díaz Vázquez y del señor Juan Dani Canchari Guzmán. Gracias. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Gracias, doctora. Defensa técnica de Nancy Dávila Roca de Palomino. Buenos días, señora magistrada, demás presentes. Quien habla es el abogado del defensor público César Augusto Medicina, con registro CAL 75417 y con domicilio real en Girón Caravaggio 831, oficina 501 Cercado de Lima, con correo electrónico celinares@minjus.gov.p y con número celular institucional 912-619-105. Y casilla electrónica SINOE 932-19. Defensa técnica de Diana Carolina Palomino Dávila. ¿Está presente? Especialista de audio. Tenemos entonces como inconcurrencias la defensa de Diana Carolina Palomino Dávila, que se apersonó en la sesión anterior,
la defensa de Guaranca Bermudo, la defensa de Ángeles Romero y de Ana Karin Suárez Padilla. Por favor, ¿se puede comunicar? Sí, doctora Rosalinda. Buenos días, señora juez. Buenos días al representante del Ministerio Público, como a la representante de la Procuraduría Pública y a los presentes. Señora juez, Doctora. en la audiencia anterior, que fue el de... Doctora, si me permite, la defensa de la señora Ana Karin Suárez Padilla, para poder acreditarme, por favor. Ana Karin, a ver, un momento. Sí, a ver, lo escucho. Sí, muy buenas tardes, señora magistrada, muy buenas tardes con todos los presentes. Como defensa técnica de la señora Ana Karin Suárez Padilla, abogado Joel Enrique Córdoba Rosas, con número de registro del Colegio de Abogados de Lima 81783 y demás datos procesales ya consignados. Muchísimas gracias. Bien. A ver, doctora Rosalinda, prosiga. Doctora, su micrófono está apagado. Doctora Larzundi. Ok, discúlpenme. Señora juez, el día 29 de diciembre que estuve de turno, prácticamente se me asignó a tres patrocinados, a tres acusados, que es Pau Carcinche, Jefferson Anthony, Suclupe Salazar Arnold Javier y Caballero Sánchez Mario Antonio. Como he visto que se han apersonado los abogados particulares, por lo que solicito, señora juez, que en esta audiencia se me subrogue de ellos. Ya, pero usted está como defensa necesaria. No, hoy día yo no estoy como defensa necesaria. Ya, bien. Entonces, teniendo en cuenta que han concurrido los abogados de libre elección de los procesados que patrocinaba la doctora Rosalinda Lerzundi, entonces puede abandonar la plataforma, teniendo en cuenta que ya tienen abogado. Especialista de audio me indica qué defensor público está como defensa necesaria en este caso. Señora juez, previamente, entonces se me está subrogando para yo ya no acudir a ninguno de estos usuarios. Ok, así es. Gracias, señora. Doctora jueza, yo estoy acá, soy Antonio Caballero, buenos días, disculpe. ¿Ya? La doctora estaba asignada para que me pueda apoyar. No, por eso, pues, el día de hoy tenemos acá una acusación que no lo comprende. Fiscalía, el señor Antonio Caballero no está consignado en su requerimiento. Sí está en el extremo del requerimiento acusatorio. Un minuto, señorita magistrada. Ya. Sí está, señorita magistrada, como parte acusada. Es el número 2 en los datos personales. Entonces, doctora Rosalinda tiene que patrocinar al procesado Caballero, Antoni Caballero, ¿no? Mario Antonio Caballero Sánchez, ¿no? Ya, señora juez, Mario Antonio, a ver, un ratito. Mario Antonio Caballero Sánchez. Ya, listo. Ya, le pedí hablar para que se comunique conmigo ya después de la audiencia, señora juez. Bien. Ahí deje sus datos en el chat para que pueda verlo el procesado y se pueda comunicar con usted. Ok, señora juez. Bien, entonces volviendo a los inconcurrentes, tenemos que Ángela Romero, la defensa técnica, no está en plataforma o ya se apersonó, especialista. Sí, doctor, un minuto. Aló, doctor Neira, buen día. Estamos en audiencia, tenemos audiencia hoy día a las 9. Ya, doctora, me acabo de comunicar con la defensa de Ángeles Romero. En este momento ya se está conectando a la sesión. Asimismo, para
Indicarle que de Huaranca Bermudo es el defensor público que ya se acreditó, doctora. El doctor. De Huaranca Bermudo, ¿quién es la defensa? Doctora, sí, ya me acredité por Huaranca Bermudo y Gutiérrez Villacorta. Entonces, Huaranca Bermudo ya está. Faltaría de Palomino Dávila, Diana Carolina. Defensa técnica. Sí, doctora, según el acta anterior que tengo a la vista, se le asignó como defensa técnica y bueno, yo también estuve presente y recuerdo que cuando se llamó por la defensa de Palomino Dávila, intervino el doctor Moya Huatuco, indicando que también era defensa de Belén Chávez. No sé si ha habido un error en este caso. A ver, fíjate en la última acta, sí, porque yo también recuerdo que la madre era Nancy Edith Dávila Roca de Palomino, no tenía abogado, y la que tenía era su hija. Entonces, se dejó constancia del abogado que concurrió por su hija. Sí, sí, doctora, yo también recuerdo, porque en un inicio se dijo que ambas no tenían defensa, Ya. y luego intervino, cuando se llamó nuevamente por Palomino Dávila, intervino el doctor Moya, indicando que también defendía a Belén Chávez, y luego por eso dijeron que, bueno, él ya estaba como defensa, y se consignó a los demás investigados para la Ya, defensa pública. Indícame quién es el abogado para excluirlo de defensa privada, pública, perdón. El doctor Moya Huatuco era el defensor público, perdón, el defensor privado que se acreditó como defensa de Palomino Dávila. No. Señora magistrada, señora Sí. magistrada, para aclararle, en la audiencia anterior solamente me personé como abogado de Camila Belén Chávez. Bien. Especialista, por favor. No tenemos defensa para Diana Carolina Palomino Dávila. Y no tenemos defensa de Ángeles Romero. ¿Se ha cursado oficio a la defensa pública? Para esta sesión no, doctora, porque ya estaban todas las defensas privadas y bueno, la defensa pública ya estaba asignada para los abogados que no, para los investigados que no tenían defensa en la audiencia anterior. Ya se conectó el abogado de Ángeles Romero. A ver, por favor, el abogado que se ha conectado. ¿Me escucha? Abogado de Ángeles Romero. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Acredítese, por favor. Un momentito, doctora. Edgar Eusebio Neri Agüera, defensa técnica de Miguel Ángel Ángeles Romero, con casilla electrónica 46781, domicilio legal Avenida Paseo de la República 291, oficina 1101, Cercado de Lima, con teléfono 999-74-19330, con correo electrónico edgarneira43@gmail.com. Bien. Estando a que solo falta defensa de libre elección de Diana Carolina Palomino Dávila, que no está personado ni tampoco existiendo defensa pública, teniendo en cuenta que se trata de un requerimiento mixto, cuyo extremo del sobreseimiento se ha peticionado por parte de la Fiscalía y están las defensas técnicas de las partes imputadas, así como se encuentra también la parte agraviada válidamente notificada, se va a declarar instalada esta audiencia, teniendo en cuenta que para la fecha ya transcurrió el plazo legal que establece la normativa procesal para efecto de haber absuelto el requerimiento mixto presentado por la Fiscalía. Solo vamos a abrir el debate en torno al extremo del sobreseimiento, para lo cual el día de hoy vamos a escuchar al Ministerio Público el factum que ha dado lugar a la investigación preparatoria respecto de estas personas, Juan Carlos Sotomayor Vitela y Ana Karin Suárez Padilla y Camila Belén Chávez. Y nos va a indicar cuál es la causal del artículo 344 que está invocando para efecto de poder determinar la procedencia o no del requerimiento de sobreseimiento que petición.
y me indicará si se ratifican los elementos de convicción que ha presentado en su requerimiento de sobreseimiento. Luego de lo cual vamos a diferir la continuación de la audiencia para una siguiente sesión donde va a intervenir la Procuraduría Pública y las defensas técnicas de Sotomayor Vitela, así como de Suárez Padilla y de Belén Chávez, con lo cual quedaría culminado el debate en torno a este requerimiento mixto. En el mismo sentido, teniendo en cuenta que no ha concurrido defensa de Diana Carolina Palomino Dávila, se dispone que se proceda a notificar a la defensa de libre elección apersonada en la sesión de audiencia anterior respecto de Diana Carolina Palomino Dávila, dándole el plazo de 24 horas a fin de que ratifique o indique si ha renunciado al patrocinio de la citada acusada. Caso contrario, se designará una defensa pública, debiendo el especialista de audio en el día y bajo responsabilidad funcional proceder a cursar el oficio respectivo a la defensa pública para que designe un defensor público que patrocine a Diana Carolina Palomino Dávila, acompañándole el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público. Bien, señores, le escuchamos, señorita fiscal. Sí, abogado Dávalos. Su audio, doctor Está Dávalos. apagado su audio. Con fecha 22 de diciembre hemos solicitado, doctora, una nulidad y usted indicó que en esta audiencia se iba a analizar esa incidencia. Ya, pero esa nulidad, ¿es su patrocinado quién es? Víctor Martín Chuquilluri Castro. Ya, pero este proceso va a comenzar con un sobreseimiento. Su patrocinado está como acusado. Sí, doctora. Entonces, Todavía en no la hemos, subsiguiente audiencia. claro, todavía no hemos abierto el debate en torno a la acusación. Bien. Bien, doctora, gracias. Salida respecto del sobreseimiento. Gracias, señorita magistrada. Habiendo este presente despacho fiscal presentado un requerimiento mixto, donde en el extremo se ha formulado un sobreseimiento de la causa a favor de los imputados Juan Carlos Sotomayor Vitela por el presunto delito de organización criminal y por la señora Ana Karin Suárez Padilla y Camila Belén Chávez por el delito de lavado de activos. Esto es que se había formulado, imputado por el señor Sotomayor Vitela mediante la disposición de formalización de fecha 18 de abril del 2025, atribuyéndole ser presunto integrante de una organización criminal conocida como Remanentes de Embaucadores de Alta Gama, donde se le había atribuido el rol de certificar firmas y copias de documentos de identidad fiel de la original. Durante la etapa preparatoria se recabaron diversos elementos de convicción, en la cual me ratifico los elementos consignados en el presente requerimiento del sobreseimiento, de lo cual, del análisis de estos elementos de convicción que se habían recabado en la etapa correspondiente, se llegó a la conclusión de que no se advierte elemento de convicción que nos permita pasar a la siguiente etapa. Establecer que el imputado se dedique a enriquecerse ilícitamente tras realizar su rol presunto atribuido, que es de certificación de las firmas y copia de documentos de identidad fiel del original al adquirir estos vehículos de alta gama. Asimismo, no existiendo una razón fundamental, razonable, dado que la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no existiendo elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado, es que se solicite el sobreseimiento conforme al artículo 344 del Código Procesal Penal, conformidad del literal D del numeral 2. Asimismo, respecto a la señora Camila Belén Chávez, a quien se le había atribuido mediante la disposición de formalización de fecha 18 de abril del 2025, el delito de lavado de activos mediante el decreto legislativo 1106 con la agravante prevista en el artículo 4, inciso 2 del decreto legislativo 1106, que es con la agravante de ser una presunta integrante de una organización criminal, en la cual también se le había atribuido como rol acopiar el dinero ilícito obtenido por parte del sujeto clave dirigente de la organización criminal, Pris Antonio Moreno Cosio, producto de las ventas de los vehículos con documentaciones fraudulentas.
Es así que durante la etapa preparatoria se recabaron 2 elementos de convicción. De estos 2 elementos de convicción, la cual también me ratifico, los mismos que se encuentran en el presente requerimiento, se llegó a la conclusión de que no serían suficientes para pasar al siguiente estadio. Asimismo, también según el fundamento jurídico 20 de la Casación 760-2016, la libertad, en la cual también indica respecto cuando no ocurre la certeza de las concurrencias de un supuesto de sobreseimiento, la imposibilidad altamente probable que no se podría incorporar nuevos elementos de convicción. Es por ello que se llega a la conclusión conforme al artículo 344, donde se solicita el sobreseimiento de la señora Camila Belén Chávez, conforme al artículo 344, numeral 2, literal D, que no existe o no hay elementos de convicción suficientes para solicitar que se fundamente el enjuiciamiento del imputado. Asimismo, también se había atribuido a la señora Ana Karin Suárez Padilla, mediante la disposición de formalización de fecha 18 de abril del 2025, se le había atribuido también el presunto delito de lavado de activos, con la agravante de ser una presunta integrante de una organización criminal, donde el rol que se le había atribuido a la señora Ana Karin Suárez Padilla era respecto a copiar el dinero ilícito obtenido por parte del sujeto clave o dirigente de la organización criminal Fris Antonio Moreno Cosio. Dado que durante la etapa preparatoria se recabaron diversos elementos de convicción, donde se llega a la del análisis se llega a la conclusión de que no se tendría elementos de convicción suficientes para poder pasar al siguiente estadio procesal, donde, según en conformidad al artículo 344, inciso 2, literal D, esta Fiscalía concluye que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar que se fundamente el enjuiciamiento del imputado. Es así que este despacho fiscal solicita el sobreseimiento por estas 3 personas, Juan Carlos Sotomayor Vitela, que es por el delito de organización criminal, en conformidad al artículo 344, numeral 2, literal D, donde no hay elementos de convicción suficientes, por la señora Camila Belén Chávez, a quien se le atribuyó el delito de lavado de activos, con la agravante de ser integrante de una presunta organización criminal, así como también por la señora Ana Karin Suárez Padilla, a quien también se le había atribuido el delito de lavado de activos, con la agravante de ser una presunta integrante de una organización criminal. Es así que se solicita el sobreseimiento en conformidad al artículo 344, inciso 2, literal D. Ello sería todo, señorita magistrada, en cuanto a la solicitud del sobreseimiento. Bien, entonces tenemos que respecto de Camila Belén Chávez, está invocando la causal de 344, numeral 2, literal D. A ella se le ha investigado por presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, ¿correcto? Sí, señorita. Respecto de Sotomayor Vitela, se le ha investigado por organización criminal en agravio del Estado, está peticionando el sobreseimiento de la causa de acuerdo al 344, numeral 2, literal D. Correcto. Ya, y respecto de Ana Karin Suárez Padilla, ¿qué causal está invocando? El mismo, señorita magistrada, literal D. Ya, a ellas también se le ha investigado por organización criminal. No, el delito de lavado de activos con la de una persona. Ya, respecto de esta investigación de lavado de activos, la formalización respecto de Belén Chávez y de Suárez Padilla, ¿cuándo se dispuso? La fecha de la disposición es 18 de abril del 2025. Ya, en esta investigación que ha comenzado en abril del 2025, ¿se ha efectuado pericia para determinar la existencia o no de inconsistencia respecto a su patrimonio?
Se tiene un informe técnico contable, que es el número 13/2024, que también está consignado dentro de los elementos de convicción de este requerimiento de sobreseimiento. ¿Qué concluye ese informe técnico contable? Concluye que durante el periodo analizado, la investigada Ana Karin Suárez Padilla no registra conformación de su patrimonio al inicio del periodo de investigación para ser considerado como saldo inicial de otra parte. Obtuvo ingresos por el importe de 259,000 provenientes únicamente de renta de quinta categoría. Ha determinado que el importe total de la aplicación de los egresos de efectivo es de 59,360, los mismos que están conformados por viajes al exterior por 6,290 soles y canasta básica de consumo por 53,070. Dice del análisis de información contenida en la documentación remitida referida a las operaciones financieras anómalas, no identificadas y no reconocidas, se ha determinado la existencia de abonos bancarios a favor de la investigada Ana Karin Suárez Padilla por el monto total de 362,898 nuevos soles, el cual se desconoce su origen y o procedencia, toda vez que han podido ser conciliados con documentación suficiente. De la interrelación de los ingresos, egresos, abonos no identificados y no reconocidos de la investigada Ana Karin Suárez Padilla, se ha determinado un desbalance patrimonial por el importe de 163,258 nuevos soles. Eso es lo que indica ese informe técnico contable. Ya, pero respecto de los 362,898 soles que el informe arroja que se desconoce su origen, ¿la Fiscalía ha realizado algún acto de investigación? No, señorita magistrada. No. Bien. Bien, entonces, ¿está presente la Procuraduría? ¿Procurador? Sí, señorita magistrada. ¿Algo Buenos que días. manifestar respecto del pedido de sobreseimiento? Sí, la Procuraduría Pública, conforme al escrito que se advierte y se cursó, se presentó al momento de absolver el requerimiento mixto, justamente no presentó oposición respecto al extremo de sobreseimiento. Sin embargo, señorita magistrada, al amparo de la establecido en el artículo 12 del Código Procesal Penal, se solicita a su judicatura tener en cuenta que se comprenda al imputado Juan Carlos Sotomayor Vitela, como también para que concurra juntamente con el pago de la reparación civil con los acusados, toda vez que se advierte que el mismo no tuviera responsabilidad civil respecto a los hechos antijurídicos atribuidos y que comprenden también a su coinvestigado y acusado Víctor Eduardo Ruth Echenique, quien era trabajador de la notaría Juan Carlos Sotomayor Vitela, del cual era notario el citado imputado Juan Carlos Sotomayor Vitela, y producto del cual también se habrían cometido, pues, ¿no? Y se habían consumado los hechos ilícitos a fin de poder finalmente inscribir en registros públicos vehículos que eran de procedencia ilícita. Se ha señalado, señorita magistrada, que justamente de ello se peticiona a su judicatura tener en cuenta que en el presente, que respecto a dicho patrocinado, pues se cuenta o concurren, ¿no? Los elementos, de los elementos de convicción señalados en el requerimiento de sobreseimiento presentado por el Ministerio Público, concurren pues justamente, o se acreditaría la responsabilidad civil respecto a dicho investigado, por cuanto de los hechos imputados al mismo, que se lo atribuye y que ha realizado el Ministerio Público, se advierte, pues, ¿no?, que existen, conforme lo señala la casación 3460-2015 Lima Norte, existe, pues, una antijuricidad, existe un factor de atribución, existe un daño y un nexo causal también en la conducta que se le atribuye al citado imputado. Pues, señorita magistrada, ¿no?, se advierte que, conforme señala el Ministerio Público, que el citado acusado, Eduardo Ruth Echenique,
Víctor Eduardo Ruta Echenique, trabajaba pues en la notaría Juan Carlos Sotomayor Vitela y también teniendo a la mano acceso a información, entregaba a su co-investigado Víctor Martín Chuquiuri Castro, integrante también de la organización criminal, documentación justamente, ¿no?, que era documentación que únicamente podría se contaba en dicha notaría, a fin de que puedan consumar sus actos ilícitos. Se plantea, señorita magistrada, ¿no?, que justamente con la acción realizada por el citado notario, que era legalizar copias y duplicados de DNI, documentos de identidad fiel a los de los originales de los supuestos propietarios de vehículos que eran adquiridos de procedencia ilícita, cuyo fin era inscribir estos documentos en los registros públicos para poder darles, ¿no?, o en todo caso obtener finalmente placas, para obtener en todo caso placas de rodajes duplicadas y poder así ingresar al tráfico comercial, la venta de vehículos que eran finalmente de procedencia ilícita. Así, señorita magistrada, se obtenía finalmente, ¿no?, que con ese trámite y con la certificación previamente obtenida en la notaría, se pueda pues generar duplicados de tarjeta de identificación vehicular, conforme lo señala el requerimiento de sobreseimiento. En este caso, señorita magistrada, salta a la vista también que no solamente se ha transgredido pues la fe pública notarial, que tiene un mayor campo de aplicación en nuestra sociedad, y que también es facultad pues del notario público, conforme lo señala su decreto legislativo 1049 en su artículo 2, como su facultad atribuida al citado imputado en su condición de notario público, sino también la responsabilidad del mismo, que se encuentra prescrito en el artículo 145 de la citada ley, en donde se establece que el notario es responsable civil y penalmente de los daños y perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a las partes o a terceros en el ejercicio de la función, por lo que se evidencia una responsabilidad solidaria. Así también el artículo 165 del Código Civil señala pues que se presume que el dependiente que actúa en establecimientos abiertos al público tiene poder de representación de su principal para los actos que ordinariamente se realizan en ellos. En el mismo tenor, señorita magistrada, el artículo 1981 del Código Civil establece pues que aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por los daños causados por este último. Si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo en cumplimiento del servicio respectivo, el autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidades solidarias. En este sentido, señorita magistrada, para esta Procuraduría pues se advierte, ¿no?, que el efecto jurídico establecido por nuestro ordenamiento jurídico es que en este caso, ¿no?, ambas personas, ¿no?, son responsables solidariamente frente a la víctima, en este caso al Estado, siendo aplicable así lo previsto en el artículo 1969 del Código Civil, que señala que aquel por dolo o culpa cause daño a otro está obligado a indemnizarlo, por lo que el citado imputado debe ser considerado responsable civilmente en el daño causado en el estadio, respecto al daño causado en el estadio procesal correspondiente. Esto es respecto a Juan Carlos Sotomayor Vitela. Así, señorita magistrada, pues, ¿no?, se señala justamente como uno de los elementos de convicción dentro del requerimiento acusatorio, ¿no?, el informe 104-2024 DIRNIC de Vial de Pía Lima Norte del 14 de octubre del 2024, que señala pues que se advierte del plan criminal ejecutado por los integrantes de la organización criminal que debido a la documentación falsificada en la notaría con la finalidad de darle autenticidad a las firmas que se plasmaron en ellos, simularon que los propietarios de los vehículos actuaban por derecho propio, certificando incluso copias fotostáticas de DNI. Todas estas acciones, señorita magistrada, se realizaron en la notaría Juan Carlos Sotomayor Vitela, siendo pues la conexión el acusado Víctor Martín Chuquiuri Castro, al igual que Víctor Eduardo Ruta Echenique, teniéndose 29 trámites, señala, realizados mediante los cuales se obtuvieron duplicados de tarjeta de propiedad. De tarjeta de propiedad. Asimismo se señala, pues, ¿no?, que se advierte documentos que fueron utilizados en la SUNAR
respecto pues al trámite de duplicado de la tarjeta de identificación vehicular del vehículo de placa ATW 053, el mismo que cuenta con firma y huella del solicitante, así como certificación notarial a nombre de Juan Carlos Sotomayor Vitela, y entre otros documentos también que obran señalados en el requerimiento acusatorio. Eso es lo manifestado en la absolución del requerimiento, señorita magistrada, en ese extremo del escrito presentado. Bien, entonces, respecto del sobreseimiento propiamente dicho, no se opone. Pero No. respecto del ámbito de la responsabilidad solidaria que podría alcanzarle a Sotomayor, sí está usted considerando que debe él ser responsable civilmente, digamos. Sí, señorita magistrada. Bien. La estimación que usted ha puesto respecto de su responsabilidad civil, ¿cuál sería? Sí, la estimación que se presentó respecto a la responsabilidad civil alcanza respecto al delito de organización criminal. En este sentido, respecto a dicho delito, para que concurra juntamente con los integrantes acusados de la organización, se señala, ¿no?, como monto de 3.035.499 soles, que incluye el daño emergente y el daño moral, que disgregado sería por daño emergente 2.035.499 soles y el daño moral de 1.000.000 de soles. Bien. Se corre traslado a la defensa de Juan Carlos Sotomayor Vitela, algo que manifestar respecto del sobreseimiento planteado por la Fiscalía. Sí, señora juez. Con relación al sobreseimiento, estamos de acuerdo en cuanto al extremo del amparo en el literal D del inciso 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Sin embargo, esta defensa considera, estando a los mismos fundamentos que se han expresado en el requerimiento acusatorio, que también sería de aplicación, y eso lo deberá estimar su despacho, el inciso B del el literal B del inciso 2 del artículo 344, en el extremo que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación. Sostenemos esta propuesta en base a lo siguiente. El artículo 317 del Código Penal, modificado por la ley 32.608 y luego por la ley 32.138, señalan que son sujetos activos del tipo penal de organización criminal el que organice, constituya o integre una organización criminal. Asimismo establece que se considera una organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesta por 3 o más personas con carácter permanente. Indica también que para la comisión que esta organización se reparten roles entre sí para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo. Esta defensa considera que, estando la imputación que se formula contra mi patrocinado, que está referida al encargo de certificar firmas y copias de documentos de identidad que eran llevados a la notaría sin realizar ninguna verificación, que esto se encuadraría dentro de lo que significaría el delito contra la fe pública, en cualquiera de sus modalidades de falsedad material, falsedad ideológica o falsedad genérica. Y ninguno de estos supuestos contiene una pena en el extremo mínimo de 5 años. Entonces, como este requisito forma parte del tipo penal objetivo, no se estaría encuadrando el delito de organización criminal, no se estaría encuadrando y por eso la conducta no sería típica. Asimismo, el Ministerio Público en su propio requerimiento está señalando que existe una causa de justificación, indicando que el notario ha actuado en el ejercicio de sus funciones. En ese extremo, también, efectivamente, el decreto legislativo 1049 establece cuáles son las funciones del notario, entre ellas la de certificar firmas y también la de legalizar documentos. Sin embargo, en estos casos,
concurre una eximente de responsabilidad que señala la propia ley del notariado en el extremo de que se dedica a certificar firmas estaría exento porque son presentados por terceras personas y no asumen ninguna responsabilidad. Asimismo, en relación a este extremo, hemos adjuntado en un escrito reciente, por cuanto el Ministerio Público no ha hecho no ha practicado ningún elemento de convicción con relación a este tema de las firmas, hemos presentado un informe pericial de parte, en el cual se hace saber que las firmas que se atribuyen a mi patrocinado han sido falsificadas y que también los sellos no provienen de la matriz de la notaría. Y ese es un aspecto que solicitamos que la judicatura lo tome en consideración. Por eso es que consideramos que ha concurrido una causa de justificación el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un oficio o cargo. Con relación, señora magistrada, al extremo de la reparación civil que está solicitando la Procuraduría Pública, queremos manifestar lo siguiente. En relación a la presunta existencia de una responsabilidad civil solidaria por parte de mi patrocinado, en el petitorio que realiza el Procurador Público de manera bastante general solicita al juzgado se pronuncie sobre una presunta responsabilidad civil. Sin embargo, no expresa, y recién lo ha hecho en esta audiencia, el quantum que debería asumir de manera solidaria mi patrocinado. Sin embargo, de manera contradictoria en su escrito, hace ver la existencia de un presunto delito de falsificación de timbres, que sería el delito contra la fe en el cual estaría incurso mi patrocinado. Entonces, y la reparación civil que solicita en cuanto a ese es de una suma de 100.000 soles. En todo caso, deberá aclarar el Ministerio, la Procuraduría Pública, cuál es el sustento. ¿Va a ser sobre el delito de organización criminal? Porque tiene que haber un delito precedente o un delito anterior. Igualmente, se limita a mencionar los elementos de la responsabilidad civil, que todos conocemos, pero no adecúa los hechos que presuntamente se le imputan a mi patrocinado a estos elementos de la responsabilidad civil. De otro lado, hemos escuchado que sustenta su posición en una responsabilidad solidaria, artículo 165 y artículo 1981 del Código Civil, por la relación de subordinación del acusado Ruté. Sin embargo, y se sustenta en su vinculación laboral. No vamos a negar esa relación laboral. Efectivamente, Ruté trabajó en la notaría. Sin embargo, el Código Civil en el artículo 1981 establece dos requisitos para que se dé esta indemnización por subordinación. Primero, la vinculación laboral, que ya le hemos dicho, que sí existe. Y el segundo elemento es que el acto sea realizado por el servidor en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. Ese es el segundo elemento que señala la doctrina y la jurisprudencia en este artículo del Código Civil. Para que se materialice este tipo de responsabilidad se requiere verificar algún grado de conexión entre el encargo o el servicio asignado al servidor y el daño resultante del mismo, de manera tal que el daño hubiera sido consecuencia de la referida actividad y no en total y absoluta desconexión de la misma. En el presente caso, consideramos que no se da cumplimiento a este elemento por cuanto ninguna de las ilícitas labores que realizó el investigado Ruquier Echenique fueron en el ejercicio de cargo en cumplimiento de un servicio que le asignó mi patrocinado. Hemos mencionado que las firmas del notario han sido falsificadas y hemos presentado el informe pericial. Igualmente, los sellos no corresponden a la matriz de la notaría. Por lo tanto, de existir algún daño, ¿de qué se le podría atribuir a mi patrocinado si ha sido una actuación extra legal, ilícita de este servidor? En todo caso, además, los usuarios no han solicitado un servicio notarial y el daño, la reparación civil que señala la Procuraduría Pública, ¿a quién se le va a abonar? Si no hay ningún agraviado identificado dentro de la investigación, ni tampoco lo ha señalado la Procuraduría Pública.
Finalmente, señora juez, solicitamos de que en cuanto a la que existe, de acuerdo al artículo 1971 del Código Civil, inexistencia de responsabilidad por cuanto mi patrocinado ha actuado en ejercicio regular de un derecho de sus funciones como notario público. Asimismo, en el ámbito en el cual se habrían producido las certificaciones, firmas y otorgamiento de copias certificadas. Sin embargo, sucede que en ambos casos de actuación notarial existen los artículos 105 y 108 de la ley del notariado que liberan de responsabilidad a los notarios cuando el contenido del libro, hojas selectas, acta o documentos, ni firma, identidad, capacidad o representación aparecen siendo suscritos por terceras personas y tampoco asume responsabilidad sobre el contenido del documento de lo que deberá dejar constancia en la certificación. Siendo y así, esta defensa muy respetuosamente considera que no se ha acreditado ningún tipo de responsabilidad civil por parte de mi patrocinado y solicitamos que así lo declare su despacho. Eso sería todo, señora juez. Bien, la defensa técnica de Ana Karin Suárez Padilla, ¿algo que manifestar? Sí, señora magistrada. Señora magistrada, esta defensa técnica solicita que se declare fundado la solicitud de requerimiento, del requerimiento de sobreseimiento formulado por la representante del Ministerio Público en atención a las siguientes razones. En principio, señora magistrada, debemos de entender que en este caso no solamente concurre la insuficiencia probatoria, sino que además concurre la causal B del artículo 344 del Código Procesal Penal, es decir, que los hechos que se le atribuyen a mi patrocinada no constituyen el delito de lavado de activos, por la siguiente razón. Señora magistrada, si usted se puede revisar la imputación fáctica que pesa sobre mi patrocinada, básicamente la representante del Ministerio Público señalaba que mi patrocinada se dedicaba a aperturar cuentas en donde recibía dinero proveniente de la supuesta organización ilícita que en este caso se está investigando. Señora magistrada, debemos de tener en cuenta que el delito de lavado de activos consiste en realizar actos de conversión, transferencia o tenencia de caudales de origen ilícito. Sin embargo, en la descripción fáctica que el Ministerio Público ha realizado, en ningún momento ha señalado a qué cuenta de mi patrocinada que habrían ingresado estos montos o estos caudales. Asimismo, señora magistrada, el Ministerio Público no ha precisado si mi patrocinada realizaba actos de conversión, actos de transferencia o actos de recepción. Es decir, en la imputación fáctica en ningún punto de esta descripción se relata o se señala cuál sería esta conducta fáctica que pueda subsumirse en los tipos penales correspondientes al delito de lavado de activos. Asimismo, señora magistrada, debemos de tener en cuenta que en este caso existe insuficiencia probatoria respecto del delito de lavado de activos. ¿Por qué razón, señora magistrada? Si bien es cierto, señora magistrada, existe una pericia que ha establecido que esta pericia evidentemente no se ha tenido en cuenta las actividades económicas informales que realiza mi patrocinada y que con posterioridad voy a relatar. Si bien es cierto, esta pericia económica ha determinado o ha establecido un desbalance patrimonial, lo cierto es también, señora magistrada, que el solo desbalance patrimonial no constituye per se conducta de lavado de activos. Como bien hemos señalado, para el delito de lavado de activos se requiere actos de conversión, actos de transferencia y actos de tenencia. El solo desbalance patrimonial no constituye el delito de lavado de activos y así lo ha señalado la propia Fiscalía en sus requerimientos de sobreseimiento. Señora magistrada, el Ministerio Público respecto de este desbalance patrimonial ha dispuesto que estos hechos sean remitidos a otro despacho fiscal para que este otro despacho fiscal investigue este supuesto desbalance patrimonial y en esa instancia se acredite si es que este desbalance existe o no existe. El Ministerio Público ha indicado que este desbalance patrimonial no va a quedar, sin investigar, no va a quedar sin que se realicen actos posteriores de investigación que permitan esclarecer estos hechos, sino que está disponiendo que se remitan a otra fiscalía. Señora magistrada, como bien hemos señalado, el Ministerio Público indicaba que mi patrocinada recepcionaba en sus números de cuenta, en sus cuentas bancarias, dinero proveniente de las actividades ilícitas que se le está atribuyendo a la organización criminal que se investiga. Sin embargo, señora magistrada, en ninguna parte de la imputación fáctica, y no existe ningún elemento probatorio, se ha indicado a cuál de todas estas cuentas, ni en qué periodos, ni en qué fechas supuestamente habría ingresado estos dineros o estos montos provenientes.
la imputación del Ministerio Público inicialmente incluía o señalaba que el señor Fritz era quien le depositaba a mi patrocinada dinero en sus cuentas. Sin embargo, señora magistrada, no existe ningún elemento de convicción que refuerce o que corrobore que el señor Fritz era la persona que hacía los depósitos a las cuentas de mi patrocinada. Asimismo, señora magistrada, en ningún momento se ha señalado que otro miembro de esta organización criminal era la persona que realizaba estos depósitos. Es decir, señora magistrada, si bien es cierto, se ha establecido que existe un desbalance patrimonial, pero en ningún momento se ha podido establecer o identificar quién supuestamente sería la persona perteneciente a la organización criminal que hacía estos depósitos. Por el contrario, señora magistrada, nosotros ante el Ministerio Público hemos podido acreditar de dónde provenían estos dineros o estos depósitos. Estos dineros o estos depósitos, señora magistrada, eran, digamos, montos que ingresaban de dos fuentes, o tenían dos orígenes. El primer origen, señora magistrada, eran provenientes de la actividad de TikTok, de redes sociales que realiza mi patrocinada. Señora magistrada, nosotros presentamos documentación ante el Ministerio Público en la que se puede verificar que mi patrocinada tenía como seguidores en el TikTok más de 100,000 seguidores y que ella, por esas actividades que realizaba en el TikTok, obtenía ingresos que pueden, digamos, tranquilamente justificar estos supuestos montos que carecen de fundamento conforme a la pericia que el Ministerio Público ha señalado. Asimismo, señora magistrada, nosotros también hemos acreditado con chats de WhatsApp y depósitos o capturas de pantalla de depósitos que estos montos le pertenecían a la pareja de mi patrocinada y esta pareja de mi patrocinada en ningún momento ha sido sindicada como miembro de esta organización criminal. Es decir, señora magistrada, nosotros en la investigación hemos acreditado que mi patrocinada recibía dineros de su pareja que no está investigada y que en ningún momento se le ha sindicado como integrante de la organización criminal y además recibía ingresos por su actividad en sus redes sociales. Es decir, señora magistrada, no se ha podido establecer ningún tipo de vínculo de mi patrocinada respecto de la organización criminal y respecto de este monto, digamos que supuestamente existe un desbalance patrimonial, va a ser investigado en otra fiscalía y nosotros, esta defensa técnica en su oportunidad, se permitirá acreditar cuál ha sido ese origen de esos dineros, ¿no? Señora magistrada, por esas razones nosotros solicitamos a su despacho que confirme el pedido, bueno, que declare fundado la solicitud de sobreseimiento formulada por la representante del Ministerio Público en todos sus extremos. Muchísimas gracias. Bien, solo una precisión. Respecto de los 100,000 seguidores de TikTok, ¿la Fiscalía ha recibido algún acto de investigación en dicho sentido? Porque yo también puedo indicar que tengo ingresos provenientes de herencias o de algún tipo de actividad extralaboral y tengo que acreditarlo, porque en el derecho todo lo que se alega tiene que probarse. Entonces yo le pregunto, ¿hay acto de investigación en dicho sentido de la forma como el TikTok te genera esos ingresos, cómo se paga? ¿La Fiscalía ha hecho algo de ello? Y sobre lo de su pareja, que sería el dueño de esos fondos, ¿la Fiscalía ha corroborado que esos fondos provienen de ingresos de la pareja? Señorita magistrada, no sé. Espérate, estoy un momentito, estoy preguntándole a la defensa, porque ese es su argumento, y yo al momento de pronunciarme del sobreseimiento voy a tener que dar respuesta a cada alegación. Bien, a ver. Claro, señora magistrada, nosotros en su oportunidad solicitamos que se formule requerimiento de sobreseimiento presentando medios probatorios respecto de estas dos circunstancias que hemos señalado. Respecto del TikTok, señora magistrada, presentamos las capturas de pantalla de la cuenta de mi patrocinada, así como los montos de dinero que estaba recibiendo en sus cuentas debido a las visitas que recibía en el TikTok. Sí existen esas capturas de pantalla respecto de los ingresos que ella percibe por su actividad en TikTok. Forman parte de la carpeta fiscal. El Ministerio Público, digamos, si la pregunta es si el Ministerio Público ha realizado un acto de investigación que corrobore lo que nosotros presentamos como prueba documental, tengo entendido que no, señora magistrada, que no se ha realizado un acto de corroboración por parte de la Fiscalía. Ya, respecto de
escrito, con qué fecha lo ingresó a la Fiscalía para que me lo haga llegar a fin de resolver el extremo del sobreseimiento, con qué fecha usted presentó esos escritos que determinan la procedencia lícita de ese dinero. Si me permite 2 minutos, señora magistrada, ahora le busco la fecha exacta, pero fue presentado en el mes de julio o agosto aproximadamente. Le De puedo este buscar año, la fecha de este año. Del 2025. 2025, correcto, Ya, señora perfecto. magistrada. Entonces, Fiscalía, teniendo en cuenta el espacio temporal aproximado de la presentación del escrito, tiene las 24 horas, le voy a otorgar para que haga llegar esa documentación respecto de lo que está alegando la defensa técnica de Suárez Padilla. Señora Finalmente, magistrada, si me permite, señora magistrada, una última alegación con el debido respeto. Sí, señora magistrada, independiente de lo que nosotros estamos aquí formulando, y es lo que también el Ministerio Público, digamos, ha señalado en su escrito de sobreseimiento, en su solicitud de sobreseimiento, es que independientemente del desbalance patrimonial, lo que, digamos, está ausente en esta imputación fáctica y lo que no se ha podido establecer en esta investigación es que exista una conexión o un elemento que conecte este supuesto desbalance con las actividades ilícitas de la organización criminal que aquí se ha venido investigando. Entonces, además de eso, señora magistrada, tampoco se ha podido establecer ningún tipo de conducta o acto de conversión o de transferencia propio del delito de lavado de activos. Es decir, lo único que en cuanto a nivel de investigación o de imputación se tiene es un desbalance. Y este desbalance no va a quedar sin investigación, señora magistrada, sino que se está derivando a otra fiscalía para que sea ante esa fiscalía en donde se acredite la procedencia de estos montos que supuestamente aparecen en esta pericia que se ha desarrollado, ¿no? Esta defensa técnica, como le ha señalado, va a acreditar en esta otra investigación esta situación. Muchísimas gracias, señora magistrada. finalmente, la defensa técnica de Camila Belén Chávez. Con su venia, señora magistrada. La defensa técnica de Camila Belén Chávez no se opone al sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público, por lo cual solicita que se declare fundado en los extremos alegados por el Ministerio Público. Y también, señora magistrada, aparte de la causal que ha mencionado el Ministerio Público, el 344, inciso 2, literal D, también sostenemos, señora magistrada, que debe sobreseerse por la causal del 344, inciso 2, inciso B. El hecho imputado no es típico. Y ello, señora magistrada, en base a lo siguiente. Se le atribuye, señora magistrada, el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos, señora magistrada, está legislado en el decreto legislativo 1106, donde en el artículo primero habla de actos de conversión y transferencia. En el artículo 2 habla de actos de ocultamiento y tenencia. Y en el artículo 3 de transporte, traslado, ingreso, salida por el territorio nacional de dinero o títulos, valores de origen ilícito. Y en el artículo 4 se especifica las circunstancias agravantes cuya imputación concreta el Ministerio Público lo circunscribe en el inciso 2. El agente comete el delito en calidad de integrante o de una organización criminal. Bajo este contexto normativo, señora magistrada, los verbos rectores que configuran la tipología del delito de lavado de activos, en primer lugar, señora magistrada, no se ha podido acreditar en el transcurso de la investigación preparatoria con algún elemento de juicio que a criterio, señora magistrada, de la sentencia número 1, 2017, del primer pleno jurisprudencial casatorio del Perú, se exige, señora magistrada, que para acusar o para dictar el auto de enjuiciamiento exista una sospecha suficiente. Esta sospecha suficiente, señora magistrada, no está contrastada con ningún elemento de convicción en esta etapa que ha fenecido. Vale decir, no se ha demostrado la conversión, la transferencia, el ocultamiento o la tenencia. Por lo tanto, señora magistrada, no se está configurando el hecho típico del lavado de activos. Y menos de una organización criminal. ¿Por qué, señora magistrada? Porque tampoco existe un elemento de convicción
de esa naturaleza que exige la sentencia plenaria 01/2017 de una sospecha suficiente. Y si, señora magistrada, desmembramos la imputación específica que se le atribuye a Camila Belén Chávez, podemos decir lo siguiente. Y fundamentamos en ese sentido el inciso D y B del artículo 2 del 344 del Código Procesal Penal. En el sentido siguiente, señora magistrada, se le está atribuyendo ser integrante de una organización criminal conocida como los remanentes embaucadores de alta gama. No existe, señora magistrada, ningún elemento de convicción que demuestre que haya sido integrante de esta organización criminal. ¿Qué más dice, señora magistrada? Se planificaba con los demás integrantes identificados como Frit Antonio Moreno Cosio, Víctor Martín Chuquillauri Castro, Christopher Sucupe Salazar, Miguel Ángel Romero, Juan Canchari Guzmán, José Nieto Santillana, Aldo Díaz Vázquez, Víctor Rute Echenique, Jairo Cobian Sánchez, Nancy Dávila Roca de Palomino, Ana Suárez Padilla, y señora magistrada, no existe tampoco ningún elemento de convicción que acredite esta concertación o esta planificación con los presuntos integrantes de esta organización criminal, a los remanentes embaucadores de alta gama, que también, señora magistrada, se tiene como imputación específica, que se dedicaban de forma estable y por tiempo definido desde el mes de diciembre del año 2017 hasta el mes de abril del año 2025. Tampoco, señora magistrada, ese espacio de tiempo se ha logrado acreditar con un elemento de convicción suficiente. Que Camila Belén Chávez haya integrado esta organización criminal, haya concertado y planificado con los presuntos integrantes y que haya permanecido en este lapso de tiempo de diciembre de 2017 a abril del 2025. También, señora magistrada, se le imputa haberse enriquecido ilícitamente tras adquirir vehículos de alta gama. No existe ningún elemento de convicción, señora magistrada, que acredite este enriquecimiento ilícito o que haya adquirido un vehículo de alta gama. El Ministerio Público no ha copiado ningún elemento de convicción respecto a la materialización de este hecho concreto de la imputación específica. Y que supuestamente, señora magistrada, se le pueda decir que haya acopiado dinero ilícito. Tampoco existe, señora magistrada, esta parte concreta de la imputación, cuál es acopiar el dinero ilícito obtenido por parte del sujeto clave o dirigente de la organización criminal Frix Antonio Moreno Cosio, producto de la venta de vehículos con documentación fraudulenta. Tampoco, señora magistrada, existe un elemento de convicción suficiente que concrete esta imputación. De lo que se ha podido obtener en la etapa de investigación realizada por el Ministerio Público, señora magistrada, son dos elementos de convicción. Uno, que se refiere, señora magistrada, a una acta de búsqueda y verificación de información que se obtenió de una fuente abierta, cual fue un reportaje periodístico asociado al presunto integrante de esta organización criminal, Frix Antonio Moreno Cosio, de fecha 23 de septiembre del año 2024. Este reportaje periodístico propalado, señora magistrada, no constituye un elemento de convicción suficiente. Fue, señora magistrada, en primer lugar, un elemento de convicción que pueda determinarse como una sospecha inicial simple, a efectos de
realizarse pues una investigación preparatoria o de una sospecha reveladora, pero no calza, señora magistrada, no se adecúa a una sospecha suficiente que se requiere para formular acusación o para emitir un auto de enjuiciamiento según esta sentencia 01-2017 del primer pleno casatorio jurisdiccional del Perú. Y como segundo elemento de convicción, señora magistrada, el Ministerio Público inicialmente tuvo a considerar que fue el acta de detalle de videovigilancia y verificación domiciliaria de las personas de Ana Karin Suárez Padilla y Camila Belén Chávez, de fecha 31 de octubre del año 2024, en el cual, señora magistrada, en esta videovigilancia se pudo constatar, mediante este informe policial, que por inmediaciones del inmueble ubicado en la avenida Bertolotto 111, departamento 810, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, a horas 15:30, se logró observar salir a la investigada Ana Karin Suárez Padilla en compañía de Camila Belén Chávez y 2 menores de edad, los cuales caminaron con sentido sur hasta el Jirón Yungay, donde abordaron un vehículo marca Kia, modelo Sportgen, de placa de rodaje CBJ 558, y se desplazaron con rumbo desconocido. Por el solo hecho, señora magistrada, de que a Camila Belén Chávez se le pudo observar, mediante este informe policial de videovigilancia, con la otra investigada, Ana Suárez Padilla, y 2 menores de edad, no se le puede atribuir, señora magistrada, pues la integración de una organización criminal o haber realizado verbos rectores del delito de lavado de activos. Simplemente, señora magistrada, sería una causal de imputación objetiva que está proscrita por nuestro ordenamiento jurídico penal. Por tanto, señora magistrada, tampoco se cumple con ello los requisitos que establece la casación 760 del año 2016, la libertad, que dice, señora magistrada, que debe concurrir con certeza supuestos del sobreseimiento. En todo sentido, señora magistrada, nosotros como defensa técnica planteamos que se declare fundado el requerimiento por las 2 causales expuestas en la presente oralización. Muchas gracias. Finalmente, la Fiscalía, ¿algo que manifestar? Ninguna, señorita magistrada. La Procuraduría Pública. Sí, señorita magistrada, que respecto, ¿no?, a lo alegado, respecto al investigado Juan Carlos Sotomayor Vitela y lo señalado por la defensa técnica, se ha cumplido pues con señalar y fundamentar, tanto por escrito y en esta audiencia, no la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil que atañen al citado imputado para que pueda concurrir con el pago de la reparación civil por organización criminal. Desde un inicio, señorita magistrada, la imputación formulada contra ese imputado por parte del Ministerio Público era pues de organización criminal. La defensa técnica señala que no se le atribuye específicamente un delito de falsificación, por lo tanto, pues que no se pudiera pues atribuir en todo caso, ¿no?, el tema de la organización criminal. No estoy yo discutiendo, señorita magistrada, ni se ha discutido el tema de la tipicidad respecto al delito de dicha persona, es por ello que no nos hemos opuesto al sobreseimiento, más hemos solicitado el tema de la concurrencia en el pago de la reparación civil por la responsabilidad civil del mismo, debido a que justamente pues se advierte que sí concurrirían esos elementos, se ha señalado y se ha oralizado en esta audiencia, y se pide y se peticiona de que el mismo no concurra justamente junto con los demás integrantes. Bajo el entender de la defensa técnica, si a los demás coacusados, a quienes se les imputa organización criminal, no se les atribuye directamente o independientemente el delito contra la fe pública o el delito en todo caso contra la certificación de sellos oficiales y timbres, quiere decir que tampoco pudiéramos encontrarnos ante un tema de organización criminal. Claro está, ¿no? Y la defensa técnica también, estoy segura que lo tienen claro, que ello pues no es así. En este caso, a ese imputado únicamente se le formuló y se le imputó conforme a la disposición de formalización el delito de organización criminal. Es por eso que se solicita pues su reparación civil, que concurre en la reparación civil junto con los demás coacusados por ese delito.
Asimismo, señorita magistrada, sí se advierte, pues, ¿no? Elementos de convicción señalados en el requerimiento de sobreseimiento, que en la página 11 y 12, conforme se ha señalado también, que vinculan o que hicieran, pues, se advertiría en todo caso, ¿no? Una conducta que se le puede atribuir al citado imputado y por el cual debería y debe responder solidariamente junto a al coacusado, al investigado, al señor David Rute, debido a que se advierte también en la página 11 y 12, específicamente, ¿no? Respecto a los elementos de convicción que señala el Ministerio Público, tanto se le encontró en las muestras que refieren, tanto en la muestra 4, ¿no? Relacionada al acta de apertura de lacrado, visualización, audición manual e impresión, perenización de equipos informáticos y lacrado de los mismos de fecha 14 de abril del 2012, realizaba los equipos telefónicos incautados en el domicilio del citado investigado Sotomayor Vitela, se le pues encontró también dentro de su dispositivo celular, ¿no? Contactos relacionados pues al número 994663931, con el nombre de amigo, que lo vinculan pues con el investigado Víctor Martín Chuquiyuri Castro, así como también el número 988-157-352 a nombre de Eduardo Rute, que Eduardo Rute, acá preciso el nombre, es relacionado al señor Víctor Eduardo Rute Chenique, que era pues el trabajador de la notaría, que lo vincularían también con la actuación, relacionado pues a que habría sido la persona que finalmente habría certificado pues, ¿no? La documentación que habría ingresado a la SUNAR para poder obtener pues las placas o los certificados de tarjetas de identificación vehicular para que finalmente se puedan vender los vehículos de procedencia ilícita, que es lo que finalmente se imputa a la organización criminal. Eso es lo pertinente, señorita magistrada, que se debe precisar y se hace esa precisión, valga la redundancia. Gracias. Finalmente, las defensas, ¿algo que manifestar distinto a lo que ya han indicado? Sí, doctora. Ninguna de mis partes, señora magistrada. Bien, perfecto. Entonces, vamos a Doctora, dar disculpe. cuenta. ¿Sí? Sí, abogado de Sotomayor. Doctora, Algo breve, ¿ya? 2 minutos. sí, en relación a lo que ha manifestado la Procuraduría Pública, en relación a las muestras que he mencionado que figuran en las páginas 11 y 12 del requerimiento mixto, efectivamente se mencionan contratos, se menciona una serie de documentos que fueron encontrados, 29 en total, pero sin embargo sobre ellos no se ha efectuado ninguna pericia grafotécnica. Nosotros hemos adjuntado un peritaje que esas firmas que aparecen en esas muestras son falsificadas y los sellos tampoco provienen de la notaría. Y finalmente, con relación a la condición de trabajador del acusado Rute Chenique, no lo estamos negando, efectivamente era un trabajador de la notaría, pero las funciones que realizó fueron ilícitas. Él fue el que se encargó de la falsificación de los sellos y la falsificación de las firmas para entregárselas a otro coacusado. Entonces, si no fue un encargo oficial en su relación laboral, eso es lo que solicitamos que se tome en cuenta, señora juez. Nada más. Bien. Bien, entonces hemos dado por agotado el debate respecto del sobreseimiento. Doy cuenta que se ha ingresado con fecha 29 de diciembre del 2025 un escrito por parte de Romina Débora Cialerlengua, un pedido de sobreseimiento. También se da cuenta que Juan Yamil Ode Runciman ha presentado con fecha 29 de diciembre del 2025 un pedido de sobreseimiento de la causa. Y finalmente, la defensa técnica de Juan Carlos Sotomayor Vitela ha ampliado fundamentos para que se estime su pedido de sobreseimiento conforme al escrito de fecha 12 de enero del 2026. Documentos que se tendrán en cuenta al momento de resolver. Dándose así por cerrado el debate en torno al extremo del sobreseimiento. Especialista, agende por favor la lectura de la resolución en torno a este extremo del requerimiento para el día
23 de enero a las 9 de la mañana. Verifique que no haya cruce de audiencia ese día, 23 de enero del 2026 a las 9 de la mañana. Quedan válidamente notificados todos los sujetos procesales, toda vez que se emite la resolución, y continuamos con el extremo acusatorio, dándole la intervención al abogado de Chuquilluri para que plantee su pedido de nulidad respecto del extremo de la acusación que entiendo yo ha formulado. Bien, especialista, no olvidar notificar a la defensa privada de la procesada que no ha personado abogado de libre elección, Diana Carolina, y además oficiar a la defensa pública acompañándole el requerimiento para su concurrencia a esta plataforma virtual. Sí, el abogado Bonet. Sí, señora magistrada, disculpe, más o menos aproximado de duración de la audiencia del 23 de enero, por favor. Bueno, se agenda la audiencia de 9 a 12. ¿Ya? Bien. Bien, entonces damos por cerrada la grabación de audio a las 10 de la mañana con 22 minutos. Doctora. Buenos días. Muy buen día con todos. Seguimos con el mismo link, ¿no? Desde que comienza hasta que termine esta etapa procesal. Bien.